Lo que quieres oír, Bla Podcast presenta. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de El Otro Lado. Hoy vamos a tener un entrevistado, pero excepcional. Pero antes de ir con él, vamos a hacer unos agradecimientos a todos por sus comentarios, por sus mensajes. Nos ha ido bastante bien con el podcast, querido y amigo Alex, que ahora comienzo a saludar. ¿Cómo estáis, viejito? Bien, todo bien. Así, Jean-Paul. Dar las gracias a toda la gente que nos ha seguido, que nos ha comentado en nuestro canal de YouTube, en Instagram, en TikTok también. Así que han tenido muy buena recepción todos los reels y los últimos capítulos que hemos hecho de El Otro Lado y también los otros podcasts que tenemos acá en Bla Podcast. Pero hoy día tenemos un capítulo bastante interesante, así que lo dejo con mi amigo Jean-Paul, que les va a presentar al tremendo invitado que tenemos hoy. Por supuesto. Bienvenido, señor Francisco Aspe Bou, profesor de Historia y Geografía, ¿cierto? Además, historiador. Así y es. tiene un magíster y un doctorado en Historia. ¿Cómo está, profe? Bien, nos estamos doctorando. Ah, perfecto, ya. qué bien. Pero vamos para allá, Exactamente. directo. Así es. Muchas gracias por la invitación a ustedes, Jean-Paul, Alex, y muy ansioso de que esta conversación salga muy nutrida e interesante. Así va a seguir, porque ahora vamos a conversar unos temas, unos casos paranormales de la región de Coquimbo, pero con la mirada de la historia. Así es. Cuéntenos, por favor. Hoy día tenemos 3 casos súper interesantes. Yo creo que vamos a comenzar con el famoso caso más emblemático del famoso poltergeist chileno. Y creo que es bastante potente. Exactamente, el caso Kutum. Vamos a comenzar con ese caso. Posteriormente vamos a pasar un poquito al centro histórico de La Serena y vamos a llegar con la Recoba, el famoso fantasma del torso sin torso. Es muy interesante. Hasta cámaras de vigilancia han visto cosas. Sí, Sí. extrañas, por ahí unas luces es- también, es- unos movimientos. ¿Hay registro entonces? Sí, hay Ese registro, famoso- sí. Y también, por último, vamos a llegar a la Celeste. Esa famosa Celeste del internado femenino de Del- La Serena. Del Liceo Gabriela Mistral. Así es. Ay, se vienen tremendos temas. Así es. Partamos entonces con el primero. Veamos. Situémonos un poco geográficamente para la gente que nos escucha y nos ve de otros lugares, de otras latitudes. ¿Dónde está Cutún? ¿Dónde se emplaza Cutún? Cutún tiene una historia muy, muy particular. ¿Por qué? Porque Cutún es un lugar geográfico que está desde tiempos coloniales. Es un antiguo se le llamaba antiguamente el antiguo curato de Cutún. Es ahí donde parte geográficamente. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es un curato? Ujú. Un curato es una administración religiosa que tenían los curitas de la época en tiempos coloniales. Es decir, las divisiones de la época administrativamente de la iglesia partieron con curatos. Eso es como, tiene que ver con la palabra cura, ¿o no? Sí, podría Es ser. como una especie de un distrito que puede, como entre comillas, manejar un cura, algo así. Exactamente, Ya. así es. ¿Se le asignaba, digamos, a ellos? Así es. Habían diferentes tipos de curatos en el cual ellos tenían la obligación de cubrir ciertas cantidades de kilómetros de terreno e ir bendiciendo, transformando a la religión católica. Y esos curatos siempre se fundaban históricamente en donde habían pueblos de indios. Así se llamaba. Así los españoles lo llamaban. Había indios. que evangelizarlo. Exactamente. Claro. Siempre los curatos se fundan o se levantaban en aquella época donde existían pueblos de indios. ¿Y qué son pueblos de indios? Un pueblo indígena, asentamiento indígena. Entonces ahí, geográficamente, entonces debe haber sido como más cultura de Aguita, ¿o no? Exactamente. Lo más probable es que sí. Exactamente. Y Cutún queda geográficamente un poquito hacia el interior de hoy día lo que es Las Rojas. Ya. ¿El pueblo de Las Rojas lo ubican? Me Sí, imagino que perfecto. Es como ¿cómo se dice? Una línea, así como hoy día podría ser un poblado muy pequeño. Es como una calle. Una recta, digamos. sí. Es como que Como vives ahí. estos típicos pueblos que hay en el valle que son chiquititos y que son como una sola calle, ¿no? Exactamente. Y es ahí donde nace esta historia. Ya. Entonces, Cutún tiene esta historia muy colonial, porque después este curato, ya en el siglo XIX, adelantando un poco la historia, verídica historia en sí,
este curato se cambia al garrobito por temas de la crecida del río. Perfecto. Entonces después se cambia al garrobito y se asienta ahí, en 1757. Entonces, para que vean lo antiguo que es el curato de Cutún. Es muy, muy antiguo el curato de Cutún. Entonces, y de ahí es donde nace esta historia ya en pleno siglo XX. Ya. La historia del poltergeist chileno. Para decirle a la gente, definamos qué es un poltergeist, porque a lo mejor mucha gente no tiene idea de qué significa la palabra poltergeist. ¿Qué es un poltergeist? Te ¿Qué pregunto es un a usted, poltergeist? O sea, yo sé. Es una palabra que tiene un origen alemán, ¿no? Sí, exactamente. Ahí está una película, ¿se acuerdan? Hay una película entera muy famosa que tiene que ver con estas manifestaciones como energías como paranormales que no, a veces no tienen explicación o son energías que uno no puede ver, observar y que se manifiestan de cualquier manera. Claro. La película, ¿se acuerdan de la película? Sí, sí. Y tiene mucho que ver con esa... Obviamente la película fue mucho posterior al caso chileno. Por eso había mucho interés en la época. En el sentido de que el caso Cutún nace en 1976. En pleno Valle de Elqui. Ya. En plena dictadura. Claro. Ahí empezaron las primeras como manifestaciones, digamos, Sí. de estos entes o este ente, Sí, digamos. Hoy día el caso ha sido muy, muy estudiado por personas que les gusta este tema. Obviamente yo no me dedico a los temas paranormales, pero sí a los temas históricos que se relacionan con esto, porque es un tema de mucho interés, porque en plena dictadura pasa aquello. Y no fue un tema para distraer los temas de derechos humanos. Claro, ¿no? que es lo que pasaba En la época, ¿se comúnmente acuerdan? En la época, claro. Exactamente. Como lo que pasó en el caso de este chico, ¿no? Que él veía a la Virgen. Exactamente. O la Virgen de Peña Blanca también, que pasó un tema para Claro. poder... También un tema Distraer, distraer. Claro, Pero esto no, esto fue muy, muy en serio. claro. Fue muy, muy verídico. Mi amigo Cristian Rifo, le comentaba recién detrás de cámara, que tiene ahí ciertos testimonios de personas de la época que estuvieron en las sesiones de espiritismo de esta casa, que ya no está. Ojo, ya no está esa casa. Ya no está en la casa. No, esa casa no ¿Cómo? está. Pero solo el terreno, digamos, ¿no? El terreno está, pero no hay casas, nada. Las casas se desaparecen en la misma época. Ya. Pero este caso es tan potente porque en plena dictadura va jugando un rol de novedoso. ¿Por qué? Porque en una ciudad tan colonial, en una ciudad que tan religiosa en tiempos coloniales y también tan liberal también, porque es una ciudad muy, muy liberal también en el siglo XIX, pasan estas cosas. Entonces tú te preguntas, wow, con tanta iglesia, tanta gente que profesa la fe católica, van apareciendo estos casos que una vez a 1500 y en el Valle del Elqui más encima. Pero este caso empezó en la década del 70, pero no hay ningún registro previo que haya habido algo ahí. Tengo entendido que no, Ya. para nada. Lo que sí es que esto pasa cuando la persona, este técnico agrícola, Ujú. que es el personaje, el protagonista, que es Nicasio Torres, que es un técnico agrícola de la época, empieza a ver manifestaciones dentro de este pequeño hogar y aparecen temas también como están lloviendo piedras. Ujú. Un famoso muñeco que era como un muñeco de alfileres que estaba ahí, que se empieza a mover, se empieza a moverse entre las sesiones de espiritismo que se habían en la época, en el momento. Se le lanzó, creo que a la señora. Exactamente. Y hay testimonios de eso, ¿no? Ojo, hay testimonios y testigos verídicos hasta el día de hoy vivos que lo vieron. Sí, vieron el muñeco. Creo que Nicasio en su minuto dice, le comenta, no sé si como al jefe, no sé, como, oye, están pasando cosas raras acá en la casa, y como que no le creyeron, así como, ya viejo, no, tú estás viendo cosas raras. Al otro día, oye, sé que me están tirando piedra, no, y así sucesivamente, hasta que ya efectivamente dijeron, ya, vamos a la casa a ver qué pasa, y ahí se encuentran con la sorpresita de que efectivamente estaban sucediendo cosas paranormales sin explicación alguna. Exactamente. ¿Profe? Vamos a decir profe ahora. Sí, profe. Sí, profe. Pero ¿hay algún indicio de dónde vienen estas manifestaciones? Hay, de repente, cuando pasan este tipo de cosas, dicen, no, lo que pasa es que en esa casa hubo un asesinato, o en esta casa se perdió un niño, o algo así. ¿Hay algún antecedente que tenga que ver con algo así? Los diarios de la época hablaban, y los periodistas, la prensa de la época, hablaba de supuestos entierros
entierros que se hacían antiguamente en esos lados, y también de ciertas pequeñas batallas. Obviamente hubo un enfrentamiento histórico en 1829 ahí, que es el combate de Kutum. Perfecto. No mucho se habla de eso. Sí, no para lo sabía. No, el combate de Kutum fue un combate pequeño entre liberales y conservadores. Perfecto. Sí, entonces muy poco se habla de ese combate. Corréjame acá, no tiene nada que ver con Pedro Pablo Muñoz, ¿no? No tiene Ok. nada que ver todavía. Bien. Faltan todavía 30 años. 30 años todavía. Ya, ok. De hecho, Entonces- poco se habla de eso y poco se habla de Kutum porque la verdad es que yo no tenía idea de la existencia de ese poblado. Yo siendo de acá, no tenía idea de la existencia de Kutum. Entonces ya es algo extraño, Cutún. Exactamente. ¿No será un pueblo fantasma? Claro, no Sí, existe. y por mucho tiempo la gente, lo último, en la década del 2000, fuertemente, muchos iban a una casona Ya. y que no era lo correcto. Y una casona que estaba de pie, una casona patronal que estaba como casi se estaba cayendo, y todos pensaban que era la casa de Kutum. Y me invitaron a hacer cosas paranormales. Y mejor no voy a hablar De las cosas que te pasaron. que me invitaron. Fui una vez. Pero me invitaron muchas veces a ir de noche, a pasar la noche allá con un grupo de amigos, a hacer cosas y observar y ver lo que pasaba. Pero al final no era el lugar. No era el lugar. No era el lugar. Y esa casa hoy día ya no está, fue demolida. Pero era una casa patronal. Pero mucho tiempo se confundió el lugar, el sitio. Perfecto. Muchas veces Ahora, se confundió. se habrá demolido después de todos los sucesos inexplicables. Fíjense, es que borrón y cuenta nueva acá, destruyamos esto. Tú ibas a la casa y estaba raya completa, así como yo estuve aquí experimentando, estaba mucho rayado. Entonces la gente ya sabía del caso, pero iba como a pasar, así como, vamos a Kutum. Pero la gente se equivocaba, iba al lugar incorrecto. Claro. Oye, y no como tú hablabas de que este era un curato. Un curato. ¿No habrán habido cementerio indígena o algo ahí donde se construyó encima de eso? ¿Nunca hubo una excavación? No, dentro de los vestigios indígenas, la única cercanía es lo que hoy podría ser, lo más cercano de ahí es Punta de Piedra. Ya. Punta de Piedra Las Rojas, que tiene una cercanía con Kutum, en el cual siempre han existido restos arqueológicos. Es lo más cercano lo que conozco yo en conocimiento. Pero el que podría haber existido un cementerio indígena, lo desconozco totalmente. Pero sí, obviamente, quién sabe qué pasó en 1600, qué pasó en 1700, Claro. cuál fue o qué pasó en ese combate. Claro. Porque muy poco se habla, muy poca gente habla del combate de Kutum. ¿Cuánta gente personas murió? murieron? Claro. ¿Murieron ahí? ¿Quién sabe? Y ese es un tema que a veces no se habla, no se habla. Claro, porque muchas personas hablan de experiencia en cementerios indígenas que no sé, pues, van y sacan algo del cementerio y después en su casa pasa algo que les molesta en la noche, un ruido, se mueven cosas. Y esos son los famosos entierros. Claro, que a veces se ven luces, dice la gente en el campo. En el siglo XIX y gran parte del XX, la gente se entretenía buscando entierros. Sí. Buscando entierros. Era un Como un panorama familiar. Porque se invitaba a la familia y había una técnica de correr la vela. ¿Y cómo es esa técnica de correr la vela? Que la vela como que corría sola, se movía sola, y en donde se detenía, se apagaba el fuego, una cosa así, no tengo claro, porque mi abuelo lo hacía, Maldi Marí. Y Y dicen, aquí hay una energía, aquí pasa. Exactamente. Perfecto. O Es como sea, el tema de los magnetismos. Exactamente. Claro. Yo siempre escuchaba cuando iban a correr la vela, corrían la vela para buscar tesoro, entonces se corría la vela y dije, siempre me llamaba la atención, ¿qué es correr la vela? Uno se imaginaba, no sé, que estáis jugando a correr la vela, toma, te paso la vela. No Claro. sé. Claro. Pero en este caso era como que la vela en un momento se apagaba, y cuando se apagaba, no sé, había algo ahí. O se prendía, no. Claro, es un claro. tema, son cosas muy antiguas, son muy cosas que ya no se hacen por temas de leyes de patrimonio. Exactamente, hoy día es un guaqueo hacer eso. Hoy día está penado por ley. Es un robo. Es un robo al Estado, Claro. al patrimonio. Inmaterial o material también, pues, el patrimonio material en este caso. Entonces al final te das cuenta que es súper importante y potente la historia de Kutum. Entonces, este caso llevó a que
fue con mucha farándula para la época, en la prensa, en el diario El Día, que prendió tanto que en ese tiempo había un caballero, un oficial, que está metido en temas, o sigue metido en temas de derechos humanos, de apellido Cheire. Ya. ¿Lo ubican el caballero? Sí. Sí. Este caballero era subteniente en la época. Y cuenta la historia, y los medios de prensa, que él fue uno de los testigos que tuvo que ir a buscar el muñeco a la casa. Ese de trapo. El muñeco trapo lo fue a buscar, Sí. Juan Emilio Cheire. Exactamente. Si se me han tenido las ganas, no preguntar temas de derechos humanos, sino preguntarle, oye, ¿qué pasó con el muñeco? ¿Qué pasó con el muñeco? El señor Claro, si el otro ya sabemos está condenado, pero, Sí, pero ahora cuenta, hablemos de Cutún. exactamente. Pero cuenta la prensa que este muñeco fue llevado por Cheire si no me equivoco, dice la prensa, a la iglesia de San Francisco y fue quemado por el cura de ahí. Ah, lo quemaron. Lo quemaron. Deberían haberlo dejado como la muñeca Anabel. Como una cosa No, política. Era un muñeco de no, trapo. nunca para el centro. Es que la gente dice que era un muñeco, pero era como un trapo, era como Yeah. eso para poner alfileres. Claro, Sí, sí. es como un monito que hicieron para Para dejar. poner alfileres, se empezó a mover. Y cuenta la historia que ahí quedó, pues, que fue quemado en la iglesia de San Francisco. Esto dice la prensa de la época. Entonces la iglesia tiene un conocimiento en base a esto. Sí, exactamente. ¿Y qué rol habrá jugado en la época? ¿Tú tienes alguna información referente a? ¿O vamos a tener que conversar con los señores del arzobispado para que nos digan? Hay antecedentes, pero hay que Indagar ahí. indagar ahí. La iglesia tiene mucho que decir, mucho Sí, que hablar también. Sí, porque si lo quemaron, es por algo. O sea, Es por no, algo. No vaya y quemar cualquier cosa. No, y si lo queman también en la iglesia. Que no es lo mismo quemarlo en la plaza y quemarlo en la iglesia. Claro. Exactamente. Consulta, tú hablabas de que en esa casa hacían como sesiones de espiritismo. Exactamente. Eso lo hacían porque ya se veían estos Sí, fenómenos. para poder calmar esta energía. Ah, ya. Y esto lo hacía un cura, ¿o no? No, habían personas como que venían a vecinos y personas que estaban dentro de este medio espiritista para poder apoyar a Nicasio y poder hacer esta tranquilidad bajar. Que al final fue todo lo contrario, parece. Ya. La energía Se manifestaban más todavía, más fuerza. llovía más piedra. Ah, ya. Como nos decía nuestra amiga Karina, nuestra amiga Medium, que si tú no conocís más o menos cómo es el espíritu chocarrero que está ahí, mejor no te metáis porque puede que sea más power que... Faltó la bruja del 71 ahí con los espíritus chocarreros. Claro. Faltó no, pero... Sí, pues sí, de hecho yo le preguntaba como a Karina, así bien brevemente en esa conversación, cómo tú lo espantas. Por ejemplo, la gente de campo o más antigua decía como, échale una chucha y se va. Sí, pero la pues. Karina decía, prefiero en ese caso decirle tranquilamente, mejor tú sigue tu lugar, sigue tu camino, porque no sabemos de qué manera se puede manifestar ese ente. Exactamente. Y después de donde todo pasa, toda esta parafernalia, esta casa se desarma un tiempo después. Una casa de madera se desarma para poder y Nicasio desaparece. Se va. Tengo entendido que se va a la ciudad de Copiapó, al interior de Copiapó a trabajar para allá. Y nunca más quiso dar entrevista, pero nunca hasta el día de hoy. Ya. Y nunca más ha sabido nada de él. Si lo han seguido, Sí, tengo los entendido. fenómenos. Me acuerdo que una vez conversábamos recién con Jean Paul que el periodista Armando Tapia Ujú. siempre investigó este tema. Me acuerdo hace muchos años, conversaban por correo electrónico, en esos años que él, porque yo le pedía información. Entonces, imagínate, estamos hablando de 20 años. Tú te necesitabas ir nutriéndote, digamos, este caso, porque es exactamente. interesante. Y él me contaba que Francisco me daba información, tenía la primera página axiológica, me acuerdo que hay una página súper como paranormal que está en la web todavía, está funcionando, está levantada todavía, de esos años, del 2004, 2005. Ya. Y tú puedes entrar y te encuentras información de Cutún, del caso ahí con Diario El Día, con todo, que también también colaboró Tapia en ese aspecto. Y me acuerdo que él me comentaba, y lo comentaba recién, que este caso también fue de interés de History Channel. Me dijo, History está interesado en grabar y saber más de este caso paranormal. Pero al parecer nunca se concretó nada porque el tema que el protagonista nunca quiso hablar, Nicasio. Ya. Y porque me imagino porque ya no estaba la casa tampoco, entonces no había como más, no había como registro. Exactamente, entonces imagínate la importancia que tiene este caso paranormal para el mundo. Pero comentario
un comentario así como un poquito más frívolo. Yo siento que le falta un poco a la zona o a Chile el ojo turístico en este tipo de cosas. De repente hay este tipo de cosas que son patrimoniales, que tienen que ver también con este tipo de fenómenos que son de interés internacional. Sacarle un poquito más de provecho al tema, porque de repente hay lugares en el mundo donde pasan cosas, el mismo Roswell en Estados Unidos, que el pueblo completo está funcionando en base a lo que pasó en Roswell. Yo siempre lo he dicho y aquí volvemos nuevamente. La región de Coquimbo tiene un potencial pero tremendo a nivel hasta turístico. fantasma tenemos. Pero es que de todo. O sea, a nivel histórico, historia del pisco, Piratas, corsarios, de todo. Harta historia. Muchísima historia, hasta también todo lo que pasa en Punta de Choro, ahí con la gran biodiversidad tenemos. O sea, esta región de verdad es cotota. Sí, así así que es. a sacarle provecho, señores. Oye, súper interesante el tema de Cutún. Si ustedes tienen algún dato, algún comentario acerca de este, o si conocían este fenómeno que se daba en este poblado de acá, de cerca de La Serena, escríbanlo ahí en los comentarios. Y queremos hablar también de otro fenómeno que nos traes, que pasaba en un lugar muy icónico de La Serena. Sí, el fantasma del sin torso. Sí. Y eso es en La Recoba. En La Recoba, especialmente en el callejón. En ese callejón que hoy día yo creo que hace tiempo que transito por ese callejón. Paso por el costado. Tú cuando hablas del callejón, es el callejón que está al lado, entre La Recoba y el supermercado, ¿no? ¿Dónde está el Deca? El Deca. No, esto es la Unimark. Perdón. Sponsors. Por favor. ¿Todavía existe el Unimark ahí? Porque yo Sí, también hace está. mucho tiempo que no paso por ahí. Yo la otra vez fui hace un tiempo a comprarle Ah, ya. a mi Todavía hijo existe. un jockey, sí. Ahí mismo. En ese hay grabaciones de cámara de seguridad. Es que lo que pasa es que contextualicemos. Sí. Lo que pasa es que donde está ubicado La Recoba es un lugar, digámoslo, muy antiguo geográficamente. ¿Por qué? Por dos cosas muy importantes. Porque es la periferia de La Serena colonial, es la periferia, y la unión con la salida norte hacia el Perú, ya a través de un puente, por el río Elqui, antiguo río Coquimbo, y también es la salida al este, camino al valle, por Alfalfares. Perfecto. Porque Alfalfares es el camino hacia el Valle del Elqui, ojo. Es ahí donde donde transitaba Gabriel Mistral, todos iban por el valle por ahí. Entonces por eso Alfalfares es muy importante dentro de ese barrio. El famoso, antiguamente ese barrio se llamaba un poquito que es Colón, llegando a Colón con calle Castro, esos años, intersecciones, era el barrio del Tejar, se llamaba antiguamente. Entonces ese era el camino obligado donde transitaba el mundo del valle, bajaba con sus cosas a vender a comerciar. Exactamente. Porque en un primer momento las plazas de armas son para comercializar. Pero lo que pasa es que en La Serena la gente no le empezó a gustar que se empezara a comercializar todo aquí, frutas, verduras, carne, pollo, gallina. Entonces en el 1600 se empezó generemos un mercado que sea afuera del radio de la ciudad, y empezamos a ubicarnos muy lejito y ahí se empieza a comercializar. Salgan de mi plaza. Exactamente. Está muy hediondo. Esto queda como una especie como de un barrio trasero, ¿no? Exacto, un patio sí, trasero. exactamente. Para que ahí salga el comercio. Porque La Serena no llegaba más hasta... Imagínate, estoy hablando de 1600 aproximadamente, 1650, 1680, 1700. La Serena como urbe no llegaba hasta la calle O'Higgins, más allá. Perfecto. Ya. No era, si se ubican. Era chiquito. Entonces más allá era la periferia. Rancherío. Y ahí estaba una pequeña plaza de abastos, en el cual se juntaba el campo, las provisiones, todo llegaba en ese lado. Entonces te imaginas la cantidad de gente que llegaba del norte a esos lados, que llegaba también desde el interior de los valles, y se juntaban ahí para comercializar, llegar a alguna cantina, Claro. y después ir a tomar al famoso antiguo quinto de queso que estaba entonces te imagináis, entonces es grande, Claro. Harto movimiento. muchas cosas, riña, cuánto comercio ahí, cuánta gente habrá pasado, entonces te imagináis
¡Wow! Que básicamente es como lo mismo que existe ahora, solamente en diferentes épocas, porque ahora igual es un lugar también que hay harto comercio, Hay harto flujo, hay hartas sí. cantinas por ahí, Exactamente. harto curadito por ahí por las calles. Es como un barrio. Es un barrio popular. Popular, sí, po. Es un barrio hoy día, lamentablemente, muy bohemio. Sí. Y con una serena nocturna, Claro. con una serena oculta. Mm. Esos barrios tienen una serena oculta. Después las 10 de la noche, a la noche, es otra serena. Ujú. Esos barrios hablan de noche, Sí. Sí. hablan de todo. O más hoy día. Pero antiguamente era peor, porque a todo bien encerrado, pero hablaba mucho. Claro. Bien. Oye, y volviendo a este fenómeno del fantasma sin torso, ¿qué era qué es lo que veía la gente si no veía un torso? Veía las piernas. Sí, exactamente. ¿Y qué más? Unas piernas Y los- flotando. y los como pies, la los zapatos. de casa abajo. de acá abajo, Sí. pero sin cabeza. Sin cabeza. Ah, eran como unas piernas que Exacto, andaban sin en la- torso. Ya. Entonces era raro. Entonces, en los años 90 se genera mucho el ruido y la manifestación. Habían guardias en aquella época también, gente que se quedaba hasta tarde, y la madrugada especialmente, que lo veía. ¿Y de qué año estamos hablando? ¿Qué aparecía esto? 90 y tanto, 94, 95. En los 90 90. apareció esto. 90 fuertemente, los 90. Ya. Y después, hasta me acuerdo que hasta en los diarios de la tercera, la época y la cuarta, también sacaron un reportaje del famoso. Sí. Y de hecho, como en el año 2000 hay un registro audiovisual que podemos estar mostrando, que es en las cámaras de seguridad de la Recoba, y muestran que una persona va ingresando, debe ser un guardia, que abre con candado la chapa, todo, Ujú. y se ve como algo blanco. Exactamente, algo. Que se va metiendo. Y en ese tiempo no estaba la inteligencia artificial, la capacidad que ahora tenemos como para hacer crear cosas, ¿no? postproducción, ¿no? Se ve algo extraño ahí. Oye, qué Pasan interesante. cosas. Entonces, Sí. tú te preguntas, ¿qué había ahí? ¿Qué energía existieron? ¿Que alguien murió en alguna riña en un mercado? Porque en su tiempo, imagínate. Yo siento que alguna riña tiene que haber pasado ahí, alguna muerte en sus sectores, porque eran muy populares. Gente que iba a tomar, iba a descansar por el día, volvía. Entonces pasaba mucho. Y convengamos que cuando se hace la apertura de la Recoba, habrá sido en 1700 algo. No, sé. la Recoba, oye, si contextualizamos, la Recoba es nueva, 1980. 1980 ya. Sí, la Recoba como en sí. Pero la Plaza de Abastos, esa pequeña Plaza de Abastos, no la confundamos con la actual. Ujú. Este pequeño mercado está a finales de 1600. Y estaba emplazado en ese mismo lugar donde está la Recoba. Exactamente, sí. Y después se construye un mercado. Ujú. Perfecto. En el siglo XIX, ya 1700, en el siglo XIX, 1800 y algo, se construye un mercado. Y con el pasar del tiempo, en el terremoto en el siglo XX, pleno siglo XX, en 1975, Ujú. el terremoto de Illapel, si no mal lo recuerdo, Ujú. se destruye gran parte de la ciudad, el casco antiguo, se derrumba cierto edificio y el mercado queda para demolición. Era bonito, precioso, hay imágenes del mercado. De hecho, tenía como un lugar donde los caballos. Sí, tomaban agua. esa pila era muy Bebedero, antigua. Sí. Esa pila era muy antigua porque, ahí llegaba al mercado, pues llegaba la gente vendiendo Sí, sus pues. productos. Era como, no sé, se ubica en el mercado Valle. Sí. Muy parecido al mercado Valle que queda todavía. Claro. Es bonito. Se notaba eso Sí, de que llegaba gente de los pueblos de más Sí. arriba, porque era como todo muy campo. Los caballos ahí tomando agüita y todo lo que se generaba en ese polo de comercio. Imagina que en esa época, estamos hablando de 1900, todos andaban con una pequeña daga, un revólver en el cinto. Entonces, y estaba permitido. sí, Bueno, pues. sí, pues sí. Totalmente. Totalmente estaba permitido. Era como un lejano oeste. Esto, Sí, era- pues sí. Así era. Si estaba en el campo chileno se permitía andar con armas. Con armas. Sí, se podía. No, imagínate con un poco de copete, te diste cuenta que no le pagaste lo que le. Obvio. Claro, hoy no me pagaste. No me pagaste las cinco las caballos, Claro. los 3 vacas. Y no me pasaste las gallinas. Toma, A balazo no sé, limpio. ¿cachai? Y ahí se generó el fantasma sin torso. Así que alguno de esos que terminó cortado, pues. Claro. Sí, pues, sí, puede haber pasado. Me imagino. Entonces, toda esa dinámica puede haber pasado en la época. Entonces, volviendo al tema, entonces se construye, se derrumba este mercado y en 1980 nace el proyecto ya de la Recoba en sí. 1980. El edificio actual que ustedes ya conocen, un edificio ochentero.
Sí. Entonces ahí es el tema de lo que es la historia de la Recó y este fantasma del sin torso. Entonces yo hasta el día hoy día está cerrada, hay rejas para eso hoy día. ¿No? Sí, hay reja ahí. No, pero antes era difícil pasar de 10. Habían otros fantasmas sin control, claro. Hay algunos que están vivos y dan más miedo que los muertos. Había otro tipo de fantasmas que daban más miedo. Sí. Oye, agarrándome un poquito de eso, antes de seguir con este tema y hablando también un poco de la cercanía de este lugar, como tú hablabas de esos sectores de Colón, de esos lados, y de la cercanía del río de esos tiempos, ¿qué historias hay ahí cerca que tengan relación con la aparición de la Llorona por esos lados? Si hay algunos registros. Te lo digo porque yo tengo registro, o sea, tengo historias familiares de familiares que vivieron en esos lugares, Colón, Brasil, cercano a estas calles, cercano y que era muy común escuchar para el río en las noches la famosa Llorona. Y era porque eran los sectores que estaban como bien alejados de la ciudad, como en la periferia. En ese Siempre tiempo. en el campo. Pero era aquí, era al lado de la Argoa. Es que al lado, y tirado para allá. Es que la Llorona, si hablamos históricamente, es una leyenda, es un mito y una leyenda americana, latinoamericana. Tú encuentras la Llorona en México, en Colombia, en Venezuela, en Ecuador, hasta en Brasil. Entonces, es una cosa que siempre se ha discutido. Sí. Porque si haces una bajada, va llegando y lo vas a encontrar en todas partes de América Latina. Lo mismo pasa con las apariciones de las vírgenes. La aparición de las vírgenes es una cosa cronológica que lo hace el español para adecuar al mundo indígena. Y tú haces un desarrollo de las apariciones de las vírgenes, no sé, de Guadalupe, después voy llegando a la Santa Rosario de Lima, después la Virgen de Andacoyo, y te voy dando cuenta, y esto es una cronología, está todo bien pensado. No, claro. Mira, entonces, pero hablando del tema de la Llorona, Sí. que se hablan tantas cosas. Acuérdense que la Llorona es un oficio también. Ah, sí, bueno, sí. en el campo contrataban campo, lloronas para los funerales. A gente que moría sola, se le pagaba a gente que iba a llorar. Po. Sí. O sea, había que llorar. Pues, Po. claro, este muertito no le ha ido a llorar nadie, por favor. nadie. Ya, contratemos más gente para que vaya a llorar, Exactamente. para que se vea que era alguien bueno. Y obviamente en el río habían muchos rancheríos. Ya. Muchos rancheríos en la ribera de la ex barranca del río. Así se llamaba antiguamente. Ya. Entonces había muchos rancheríos, mucha población flotante, digamos de esa forma, que vivía en pequeños ranchos, no en muy buenas condiciones. Entonces había una gran cantidad. Lo que ustedes ven en el Puente Libertador hoy día, todo ese estado de esa orilla, lo que es el vado de las ánimas, que hay una que llega al río, sí. todo eso estaba poblado de puro rancho. Y después en el siglo XX fue desapareciendo un poquito para poder urbanizar y darle un poquito de sentido urbanístico y ordenar la casa en el tema en los años de Garrión Sales Videla. Pero volviendo al tema de la Llorona, podría ser. Podría ser que se hayan encontrado porque es un mundo que es una frontera. Es una frontera antigua. Tenemos el campo, tenemos el norte. Hay una gran cantidad de gente. Vamos a ¿Sabe? contextualizarle un poco a la gente que no es de acá, de nuestra ciudad de La Serena, de otros lugares, que nuestra ciudad es la segunda ciudad más antigua de Chile, fundada. Entonces estamos hablando de tiempos coloniales. Exactamente. Así que para que más o menos se vayan adecuando y metiendo un poco en esta historia. Claro. Volvamos a la Recoba. Yo ahí, por lo que estuve investigando, hay muchos testigos, principalmente de guardias que pernoctaban y trabajaban jugando cartas, que veían, digamos, el torso que... Y también Recoba. hay testimonios también de gente que salía del DECA de aquel entonces, salía de noche los turnos y también lo veía. Ya. Entonces, ¿te imagináis quién será? ¿Y por qué anda ahí paseándose Que se anda vaciando en por la ahí. mitad? Y por la mitad, como un ente blanco, se le ve. ¿Y qué anda haciendo? ¿Con quién se ríe? O sea, que estaba, mejor dicho. Y qué extraño, po, porque la mitad de un fantasma. Es como que eso es lo extraño, po. Y, claro, ¿y por qué no la mitad para arriba? Por último, para saber quién es. Po? Claro. La mitad para abajo nomás. Oye, increíble. Pero eso es la Sí. historia de ese sector que hoy día yo creo que podríamos escribir varios tomos de ese sector. Obviamente hoy día tenemos, o antiguamente teníamos sectores de cagüines, de la época.
teníamos cantina, casa de todo un poco. Entonces, y ese barrio, siempre digo, si ese barrio hablara, estaría toda la historia y todos los serenenses metidos ahí. Sí. Si esos barrios hablaran, si sus paredes hablaran de todo ese barrio, tendríamos a mucha gente de todo el mundo Político, empresario de de tantos tiempos, años metidos ahí. Pero para escribir ese libro, yo creo que hay que escribirlo y arrancarse a una isla. Para que después no te digan, Claro. te pille. Vamos entonces con nuestro tercer caso. Ahí está entretenido No. esto, profe. El tercer caso es La Celeste. Cuéntanos un poquitito de quién Wow. es La Celeste, cómo se origina, digamos, esta historia. La famosa y querida Celeste, que muchas licianas, y hoy día licianos también, pero especialmente licianas, tanto del Liceo Gabriela Mistral, como también del internado femenino, que hoy día está en calle, si no me equivoco, Gandarillas, si no me equivoco, ¿cierto? Donde está frente a las papas chips. Claro. Sí. O sea, las clásicas, inigualables papas chips, Sí. que son ricas esas papas Y, entonces. y por favor, Sí. con harta salsa de ajo. Salsonesa. Son esas. Salsones. Esa, ya. Ahí justo es uno de los más emblemáticos casos de paranormales dentro de ese edificio público de educación pública. Es gigante, ¿no? ¿Cuántos años tendrá ese liceo? ¿Unos 200? No. 112. No, menos. Menos. Lo que pasa pensé es que, era el, más- lo que más pasa es que el emblemático. liceo de niñas tiene su origen donde hoy día está la intendencia o el gobierno regional. Perfecto. Ya. Por ahí, ahí estaba, dentro de esa cuadra, estaba el liceo de niñas. Ok. Entonces no estaba donde está habitualmente, ojo, no es verdad. No estaba donde está habitualmente el Liceo de Niñas. El Liceo de Niñas nace aproximadamente a finales del siglo XIX, 1884. Y está ubicado dentro del casco histórico, dentro de la zona fundacional, Ya. lo que es el gobierno regional. Y de ahí a principios de las primeras décadas de las primeras tercera década del siglo XX, 1930, 1940, y comienza la construcción ya de este emblemático edificio monumental, porque sí, es gigantesco. Muy grande. Es Sí. que tiene ese sentido, porque lo grande en aquella época, demostrar la grandeza era demostrar lo público. Todo los edificios públicos debería ser en grande. Entonces, era como demostrar, mira, aquí está el Estado. Perfecto. ¿Tú comprendes? El Estado hace cosas grandes. Por ende, hay un desarrollo urbanístico en ciertas épocas en el Estado demuestra su manifestación arquitectónica a través de manifestaciones grandotas, gigantes. Por eso es que ustedes ven monumentos gigantes. No, es esto del Estado. Claro. El banco, la intendencia, no sé, X. Es porque tiene esa idea de decir, este es el Estado, lo grande. Y este edificio se empezó a construir, obviamente, bajo un parámetro geográfico en el cual habían ciertos lotes de casas de finales del siglo XIX. Antiguamente había sido un fundo, pero con el tiempo esto se fue vendiendo, el Estado fue comprando, y ya en la cuarta década del siglo XX se fue construyendo este edificio. Y cuando ya estas manifestaciones empezaron a salir, lo que pasa es que se habla mucho. Y estas manifestaciones, hay gente que vivió en los hogares en los años 80, en los años 90, y también hablaban de ciertos ruidos y ciertas cosas. Cuando se construyó el liceo, se construyó con este internado. Se construyó con este internado. Ya. Porque obviamente me imagino que había muchas niñas que venían del campo a estudiar a la Exactamente. Serena. Por eso se construyó este internado. Sí, pero ojo, el internado yo creo que es posterior. Ya. Porque hay un primer internado que es el que está donde está la Seremía de Educación. Ok. ¿Lo ubican ahí en la Avenida Aguirre? Sí, sí. ¿Es donde está como la técnica? Al frente. ¿No? Al frente. El edificio de la Seremía de Educación, Marta Brunet, donde está ese. al frente, sí, ese funcionaba como internado antiguamente. Ok. Ya. Ese era el internado, ese Que gigante. también edificio grande, gigante. Gigante, ¿se dan cuenta? Sí. Grande, el Estado. Entonces, eso generó que se convirtiera en los años 80 y 90, porque ahí sí, se creara este internado fuertemente. Ya. Desconozco la fecha de creación del internado de la femenino,
Pero sí, en los años 80 y los 90, y también de los 2000, comienzo de los 2000, se siente y se ven cosas extrañas. ¿Cuándo fueron los primeros registros o las primeras personas que dijeron ver a esta niña, digamos? Hay un... ¿Es una niña que se vestía de celeste o se llamaba Celeste? Se llamaba Celeste. Se llamaba Celeste. O sea, ¿Se llamaba Celeste? ¿Cómo sabían que se llamaba Celeste? porque... O bien, Mira, no sé si estoy equivocado, profesor. Dígame usted. Pero creo que esta niña ¿Ya? era conocida, digamos, en el entorno escolar, en el liceo. Eso es lo que veía de la historia. Y ella creo que sufre un aborto. Exactamente. Ah, pero estamos hablando de una niña viva, digamos. Sí, una niña, sí, exactamente. Es claro. Antes de la aparición de este ente, había una niña que era conocida como Celeste. ¿Ya? Ella se embaraza y tiene un aborto en el lugar de la lavandería. De la lavandería, lo que cuenta, del exactamente. establecimiento. Y ella muere A causa de este... Desangramiento y Ya. todo eso. a causa de esto. Imagínate hacerse un aborto sin atención médica. En lo todo que caso, significa. era muy normal en la época de los internados. Ojo, yo creo que en la historia de Chile el aborto era algo tabú, tanto en el siglo XX, que yo creo que en estos lados también tiene que haber pasado. Entonces, Claro. si nos ponemos a pensar, O sea, mi niñita se va a estudiar. Se va, allá exactamente. Y llega embarazada. Entonces era como. es como que para la destruiste tu vida. Pues. Claro. Destruiste tu vida. ¿Te acuerdas que antes las mujeres las mujeres no podían quedar embarazadas y te echaban del colegio? Claro. ¿Te acuerdas? Justamente. Sí. En los 90 había no podía. Claro, Y no hace mucho no hace tiempo mucho atrás. tiempo. No, y no hace mucho tiempo atrás. No, po. no hace mucho Igual tiempo. que el tema de los papás que no estaban casados. Exactamente. No Había estaban mucha discriminación. Totalmente. Sí. Entonces imagínate que esto, dicen que la primera vez fue en el año 90, la primera persona que lo vio, en el año 97, no recuerdo bien, Ya. que fue una alumna, una persona que andaba ahí, una chica, y quedó, pero... Disculpa, quedó... y supuestamente, ¿cuándo falleció esta niña? La niña Celeste, digamos. No, ¿Se tiene como un registro más o menos de cuándo? tengo entendido que no hay indicio, sino ¿No? que apareció de la noche a la mañana. Ya. Ya. Pero en los 90 empiezan los relatos de las apariciones. Exactamente. Pero en los años 80 también se habla también de ciertos fenómenos. Ya. Y en los 90 se habla ya de la celeste. No he averiguado registro porque debería haber libros de registro. Ya me imagino. Me imagino libros de registro de interna y también libros de clase. Claro. Entonces, donde se podría buscar también indagar más. Yo creo que quiere indagar más detalles paranormales. Yo creo que debería hacer un trabajo de joyería ahí. Podría llegar. Revisando archivos, buscar dónde está. Porque yo creo que el nombre celeste es poco común. Claro. Yo no creo que sean muchas en 20, 30 años celeste. Sí. No creo que sean muchas. Es como un nombre antiguo. Sí, pues, Sí, nombre es antiguo. como un No, nombre antiguo. no un nombre es un nombre poco común. Entonces al final yo creo que si uno jugando, siendo un proceso de investigación, ir descartando por año, libros de clase, listas de internado, de interna, uno puede llegar a... O yo creo que uno puede llegar a la persona. Claro. Ahora- Sería interesante en todo caso. De la época. ¿El Liceo de Niñas lo administraba en algún minuto la Iglesia Católica? No, No, esto No. era netamente público. es público. Entonces podríamos llegar a la información. Sí, se puede. Sí. Porque convengamos que si era administrado por la Iglesia Católica, claramente tuvieron que haber unos registros imposibles de llegar. No, es complejo. Es complejo, muy complejo. Es muy complejo a veces llegar a los registros de la iglesia. Siempre ha sido muy complejo. El acceso no muy bueno, pero se puede, yo creo, ahora con lo público sí, porque es público. Uno tiene acceso a todo lo público y lo puede pedir. Yo creo que ahí hay un trabajo. Ahí Vamos a investigar. tiramos el Sí, el anzuelo. el anzuelo para que alguien pique ahí y vaya, Sí. diga, hagamos un levantamiento de quién es la celeste, porque siempre se habla. Se hacen tours paranormales. A veces hubo un tiempo que se hicieron un tipo de Halloween, habían colas, ¿se acuerdan? ¿Ya? Un par de años atrás, unos 5 años atrás, se hacían estos tours de Halloween por el liceo de Gabriela Mistral. Gabriela Mistral. Sí, el Gabriela Halloween, una cosa así. Gabriel. Ah, sí, no tenía idea. Yo sí hice. Yo hice ese tour, me acuerdo. Ya. Yo hice el tour en el cementerio de noche. Ya. Es de acá de La Serena. No, ese Entretenido. ese estaba otro capítulo. Me imagino, porque ahí sí Vamos a tener deben invitado. haber muchas Porque historias. ese cementerio tiene más historia
Estaba hablando El del libro de cementerio este municipal, ¿cierto? Cementerio municipal, especialmente el patio 1, Que debería ser el más antiguo, ¿no? el más antiguo. Ya. Tiene cualquier historia. Pero, ¿Y cada personaje ahí? no, y cada personaje. Estamos esperando hacer un en vivo por ahí con cierto personaje que Ya. estuvo invitado acá también. También aquí estuvo Estuvo conversando. acá. Sí. Sí. Seguramente Es vamos que a hay tener mucha esos relatos info, también aquí, güey. po. Sí, porque es un tema potente, me imagino. El cementerio, el Y patio del otro lado hay para rato. Sí. Sí, mucho rato, y como dijeron recién, faltan estos tours paranormales, sacar provecho a lo que tenemos más allá de lo que conocemos. Sí. Y La Serena tiene, hay que indagar más. Tiene mucha historia, y al haber mucha historia, hay mucho relato. Y al haber mucho relato, hay muchas cosas que no se explican. Bueno, ahí, yendo al tema de la historia de La Serena, desde de los ataques de los piratas, y se perdió mucha información también Demasiada información. con todas las quemas que hubo en la ciudad. Es que imagínate, yo siempre lo digo, y soy súper repetitivo con esto. ¿Por qué? Porque imagínate que La Serena fue quemada por poblaciones indígenas, destruida. Fue saqueada por corsarios. Fue inundada por corsarios, incendiada. ¿Cuántos terremotos? Especialmente el de 1730, que afecta a Valparaíso, pero destruye todas las ciudades del norte chico especialmente. La Serena queda destruida completamente. Se tiene que reorganizar nuevamente. ¿Cuánta gente murió? Entonces al final te das cuenta... y las pestes. Pues. Claro. Me faltan las pestes de viruela, que la trajo un gobernador acá que desembarca en 1600, desembarca, y García Hurtado de Mendoza. Desembarca acá, se va a caballo con su hueste hacia Santiago, pero trae la peste y viruela, deja la viruela acá, y es el primer indicio de viruela en Chile. Aquí, La Serena, trajimos los primeros casos de viruela traídos llegan a La Serena, y de ahí se van expandiendo, porque los soldados que acompañaban a García Hurtado de Mendoza, el gobernador de la época, fueron los que llegaron con estas. ¿Por qué? Porque no sé, porque para el tiempo de la pandemia tuve que hacer algunas notas de prensa, algunas investigaciones para poder darle vida a este sentido de la pandemia, y al final di que con ciertos autores que planteaban y decían, mira, este gobernador está los primeros casos de viruela en Chile, y estaba Ese personaje. imagínate. Entonces al final tenemos una gran historia de tragedia, de muerte, de reconstrucción, de levantarnos de pie, de hundirnos, y todo eso se ha perdido información, mucha información. Se perdieron los archivos del Cabildo, los archivos del Cabildo, los primeros actas fundacionales, con Bartolomé Char, Claro, cuando lo quema en 1680, también con la quema de los tribunales de justicia con el gran incendio de los tribunales de justicia y el arzobispado en 1936, se quemaron muchos archivos también. Y lo interesante también, chiquillos, es que uno revisando también documentos de la época o documentos coloniales, porque tengo varios documentos de judiciales, te das cuenta de las cosas interesantes que pasaban, o los juicios que se habían de la época del 1700. Mataban por una gallina, le robó estos 100 pesos a alguien. Hay mucho que hablar, mucho que decir. Entonces, O sea, ¿cómo no van a haber fenómenos paranormales y con tanta persona que ha muerto en todo este tiempo? Y con tanta historia, po. hay una Es una serie historia. con mucha historia. Sí, y hay una... se me vino a la cabeza, voy a traer ese caso. Me acordé de un caso colonial, que hay una sentencia judicial por un pacto con el diablo. Pero pues yo creo que sea para otra instancia. Lo vamos a dejar para otro capítulo. Me acordé porque era parte de la élite de una vecina serenense muy destacada. Estamos hablando de 1700. O sea, ya me acordé porque me acordé justo ahora, imagínense. O sea, es una sentencia judicial por pacto con el diablo, por hacer espiritismo en la época. Porque en se le el decía... 1700. Era tú, ¿eh? Sí, me acordé, lo tengo en una tesis que encontré por ahí, tantas cosas que se escribían antes. Estaría bueno esa para hablarlo en otro Pero no, Profe, ustedes se comprometen entonces a venir aquí en otro capítulo. cuando me inviten yo estoy disponible ahí, coordinamos, pero... Tenemos que traer ese caso, tenemos que traer historias del cementerio, que me Sí. imagino que deben haber muchas,
Porque un cementerio... ¿El cementerio de qué año es el cementerio municipal? El cementerio municipal data de 1840 y algo, 1840 Ya. por ahí aproximadamente. Igual es un cementerio que ya tiene hartos años. Sí. Tiene hartos años. Este fundador fue el primer dicen que fue el primer. Hay otra arista, dicen que el primer fundador muerto del cementerio va a ser Gregorio Cordove. Ya. Sí, él quedó uno de los que... El primero. El primero, es como, no sé... El que inauguró el cementerio y cementerio. él mismo. Y insigne patriota de la independencia, amigo de O'Higgins. Es como, no sé, yo siempre lo comparo cuando inaugura el cementerio con, con Federico Valdivieso, su cupira, ¿no se acuerdan? O sea, inauguró el cementerio y él fue el primer muertito. Se murió. Siempre lo comparo con esa figura, es como Federico Valdivieso. Los viejitos, los Claro, que los más saben, viejitos saben. los que vieron su cupira alguna su vez cupira, se acordarán claro. que... sí. Pasan las películas, pasan la vida Así real, que pues. el llamado es no inaugurar cementerio. Así Si que, no se quiere morir. pero interesante. Mira. Qué Oye, buena, profe, qué buena. súper entrete, Jean-Paul, el capítulo de hoy. ¿Qué te pareció? No, La historia. yo seguiría acá conversando con el profesor porque de verdad que está muy entretenido. Así que, profe, yo le agradezco de verdad que haya traído estos casos. Se haya dado el tiempo también de conversar con nosotros también. Porque además de hablar de fenómenos paranormales, de esto y de los misterios que tiene este programa, también llevamos un poquito de historia también a las personas. Así que agradecido. Sí, po. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y bien, cuando ustedes dispongan, nos coordinamos y... No, pero tenemos mucho, como dice Alex, tenemos mucha historia que contar y muchas historias desconocidas. Así que sí, po. Así que invitado, profe, para otro capítulo, para que traiga ahí otra batería de... Sí, no hay problema, historia. hay muchas cosas. Ahora estoy... Te están llegando más historias. Exactamente, me están prendiendo las luces. Mira, Maravilloso. con tanta cosa. Antes que nos vayamos, deja la invitación a sus redes, para que los visiten, todos lados. Me pueden buscar ahí, yo creo que va a aparecer por ahí, ahí abajito. Ahí va a aparecer. Ahí va a aparecer, Mira, ahí, por acá, justo por aquí. Sí. Me siguen en Instagram, profe Francisco Aspebou, ahí pueden comentar, sigo haciendo contenidos todos los días, pero subo contenido interesante, análisis de imágenes, de contenido con IA, que vamos trabajando siempre con características, con un valor histórico especialmente y patrimonial. Y también en TikTok como profe Aspebou. Me pueden encontrar ahí, vamos haciendo una gran subida de contenidos también y de seguidores. Nos ha ido súper bien. Perfecto, profesor. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Y bueno, los dejamos a todos invitados a que sigan sintonizando nuestro canal de Black Podcast Chile. Escríbanos, mándanos un mensaje para ver qué podemos temas tocar, conversar. Así que muy agradecido de este episodio. Señor Alex, lo dejo para que despida. Nada, muchas gracias, profe. Así que eso, síganos, coméntenos acá abajo si conocen estos casos que hablamos en el capítulo de hoy, si tienen algunos datos también acerca de estas cosas. Y también cuéntenos qué otros casos o qué otras experiencias que han tenido ustedes, alguna experiencia paranormal también. Po. Así que eso, nos vemos la próxima semana. Estreno, acuérdense, todos los viernes a las 21 horas, El Otro Lado. Así que nos vemos. Chau, chau. Chau, chau.